¿Sabías que aunque tu glucosa en ayuno esté bien, podrías tener un riesgo de ya tener diabetes o de desarrollarlo en los próximos meses? En verdad que esto es algo muy común. Muchos de mis pacientes que han estado llegando me dicen que no entienden por qué, si hace un año o hace 6 meses que se hicieron este estudio de la glucosa en ayuno, estaba súper bien y ahora ya sale alterada. Y esto es algo muy común y por eso te quiero platicar 3 factores o 3 razones o darte estos 3 consejos de situaciones que tal vez no estás observando y que ya nos pueden dar un indicativo de si tú estás en riesgo de ya tener diabetes y no te has dado cuenta. El primero de estos consejos es que revises cómo está tu estilo de vida. Y esto te lo quiero platicar con la historia de uno de mis pacientes, que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir que es Raúl. Raúl llegó conmigo y me dice que no entiende por qué su glucosa hace 6 meses estaba perfecto y ahora ya tiene un nivel bastante alto que incluso ya corre el riesgo de que ya sea diabetes. Pero revisando su estilo de vida de Raúl era una persona que tomaba refresco, que no hacía ejercicio, que dormía muy poco, de hecho solo dormía entre 4 a 5 horas al día si bien le iba, y también manejaba un nivel de estrés muy alto. Esos factores ya eran factores que nos decían que él tenía el riesgo de que si no se cuidaba en los próximos meses podría desarrollarse diabetes. Obviamente no solo por estos factores, sino también por los 2 siguientes que te voy a comentar ahora. En el segundo factor, yo te diría que no solo evalúes tu glucosa que está en ayuno, también va a ser importante que chequemos cómo está tu glucosa después de los alimentos. Como te decía, Raúl ya tenía unos hábitos de estilo de vida pues poco saludables que ya nos daban un indicio de que pues todo esto podría haberlo llevado a desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, también le pedí que hiciera unas mediciones de glucosa 2 horas después de que empezaba sus alimentos. Y esto se lo pedí porque Raúl, como no creía que él tuviera ya una alteración, se volvió a hacer otros estudios de glucosa en ayunas, pero esta vez no cenó para que no tuviera nada de alimento que pudiera hacer que ese resultado saliera elevado. Y obviamente, en consecuencia, sus resultados salieron perfectos, su glucosa salió en 90 y él pensó que ya todo estaba bien. Pero justo hicimos este ejercicio de que midiera su glucosa 2 horas después de que él consumía su alimento. Y por ejemplo, su desayuno él lo hacía a las 10 de la mañana y a las 12 tenía que medir su glucosa. Fue gracias a esto que pudimos observar que en verdad ya empezaba a haber una alteración en su cuerpo, porque a las 2 horas de que él hacía esta medición, su glucosa estaba demasiado elevada. Y claro que esto también iba acompañado de esos hábitos poco saludables que estaba llevando a cabo, porque aún aquí todavía no habíamos hecho grandes cambios en la alimentación. Pero aquí no acaba la historia de Raúl, porque el tercer indicador que ayudó a que Raúl en verdad entendiera que era necesario hacer cambios en el estilo de vida si es que quería mejorar ese nivel de glucosa que tenía 2 horas después de sus alimentos, fue gracias a que hicimos esta tercera evaluación, que fue una evaluación de una insulina basal. Este es un estudio que recientemente ya lo están pidiendo más médicos, pero que sin embargo muchos aún no lo solicitan y no lo toman en cuenta para valorar si ya existe alguna situación que pudiera hacer que tu nivel de glucosa se esté elevando o más bien que esté haciendo que tu glucosa parezca normal, aunque por dentro ya tienes alguna afección. Como te decía, pues a Raúl observamos que ya tenía una alteración en su glucosa 2 horas después de que comía y por eso lo mandé a hacer este tercer estudio, que se fuera a hacer una medición de su glucosa basal. Fue a hacerse este estudio y regresó conmigo con estos resultados, donde ya observamos que en la respuesta de por qué su glucosa se mantenía bien, aunque si hacíamos estas mediciones 2 horas después, en algunas ocasiones sí se veía esa alteración, fue que estaba produciendo mucha más insulina de la que el cuerpo realmente tenía que producir. Y esto se conoce como resistencia a la insulina.
que es a veces unos pasos antes de que tú ya desarrolles diabetes. Y esta resistencia a la insulina se puede presentar años antes de que desarrolles diabetes y es justo el momento en el que podemos prevenir, incluso revertir esta situación de la resistencia a la insulina. Esto se observa en este estudio de insulina basal, porque vamos a ver que tienes mucha insulina aunque tu glucosa esté bien, porque tenemos mucha insulina para compensar esa cantidad de glucosa que tal vez está alta, pero al tener tanta insulina la está compensando y la sigue manteniendo en buenos resultados, hasta que, claro, va a llegar el momento en el que nuestro cuerpo se va a cansar de estar produciendo tal nivel de insulina que esta producción empieza a disminuir y al contrario empieza a aumentar tu nivel de glucosa. Y aquí ya estarías desarrollando una diabetes. Es por eso que te invito a que cheques cómo está tu estilo de vida, cómo está tu nivel de glucosa 2 horas después de que tú comes algún alimento, desayuno, comida o cena, y también cómo está tu insulina basal. Porque si Raúl hubiera hecho estos estudios y esta evaluación de su estilo de vida mucho tiempo antes, hubiera logrado prevenir a la diabetes. Por eso quiero que te quedes con el mensaje de que una glucosa en ayunas normal no es garantía de que tu estado de salud sea el correcto.